¿Te gusta leer la Biblia? Este audio lo hago para las personas que poco tiempo tienen de leer o no les gusta leer, pero es muy bonito conocer la palabra de Dios y por este motivo les voy a leer un poquito del libro de Tobías, que es uno de los 7 libros que fueron excluidos del libro de los protestantes. Qué riqueza tenemos los católicos al contar con estos libros, del cuales tristemente nuestros hermanos separados no lo tienen en su Biblia. Tobías. El libro de Tobías es uno de los libros tardíos de la Biblia. Data de 2 siglos antes de nuestra era. El original, que estaba escrito en arameo, se perdió, pero había sido traducido al griego. En los 2 últimos siglos antes de Jesús, los judíos dispersos entre las naciones llegaron a ser mucho más numerosos que los que vivían en Palestina. Aun cuando se considerara como una desgracia vivir en países extranjeros, lejos de la tierra prometida, no les iba tan mal. Muchos en el mundo judío, tal como ocurrirá más tarde en el mundo cristiano, descubrieron los beneficios de esa nueva vocación: vivir como minorías en el mundo pagano, ser testigos en el mundo de la revelación divina. Las familias que querían mantenerse fieles en la observancia de la ley se apoyaban en sus comunidades, donde se celebraba el culto semanal de la sinagoga, con la lectura en común de la Escritura. Se daban cuenta, sin embargo, que el porvenir del judaísmo dependía en gran parte de la transmisión por la familia de su identidad como pueblo de Dios. Era preciso evitar que los judíos se mezclaran con los pueblos que los rodeaban y se olvidaran de su vocación. El padre de familia, en especial, debía dar testimonio de su fe vivida en lo cotidiano. El autor del libro de Tobías quiso darles un modelo para componer su historia. Se inspiró en un cuento de la época llamado El muerto agradecido. Un hombre generoso descubre un cadáver sin sepultura y lo entierra dignamente. Más tarde, durante un viaje, se le acerca un desconocido. Se pone a caminar con él. Le libra de varios peligros y cuando quiere compensarlo, el desconocido, antes de desaparecer, le revela que él era el muerto al que había dado sepultura. El autor del libro de Tobías se aprovechó de esa trama, introdujo el ángel. La vieja historia de Tobías no ha perdido su valor en un tiempo en que muchos cristianos no saben nada del camino que Jesús nos anunció. Se ha confiado demasiado en la Iglesia, en el catecismo impartido por el sacerdote, y los padres, muy a menudo, no son capaces de transmitir la palabra de Dios. Los ejemplos de Tobit. Historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Aduel, hijo de Gabael, del clan de Asiel, de la tribu de Neftalí, en tiempos de Salmanasar, rey de Asiria. Tobit fue desterrado de Tisbe, al sur de Cades, Neftalí. Esto está en la alta Galilea, encima de Jasor, al oeste, hacia el lado del sol poniente y al norte de Cefar. Yo, Tobit, he andado siempre por los caminos de la verdad. He hecho el bien a todos los días de mi vida. He dado muchas limosnas a mis hermanos y a aquellos de mi pueblo que fueron llevados junto conmigo a Nínive, en el país de los asirios. Cuando yo era todavía joven, en mi país, en la tierra de Israel, toda la tribu de Neftalí, mi antepasado, se había separado de la casa de David, mi padre, y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus de Israel. Allí debían ofrecer sus sacrificios todas las tribus. Allí había sido construido y consagrado para todas las generaciones futuras.
el templo donde mora Dios. Pero todos mis hermanos y la casa de Neftalí ofrecían sacrificios al ternero que Jeroboam, rey de Israel, había instalado en Dan. También ofrecían sacrificios en todas las montañas de Galilea. Muchas veces fui solo a Jerusalén para las fiestas, de acuerdo al mandamiento perpetuo que fue redactado para todo Israel. Iba a Jerusalén con las primicias de nuestros frutos y de nuestros animales, el diezmo del ganado y la primera esquila de las ovejas. Allí se las entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón, para el servicio del altar. Daba el diezmo del vino, del trigo, de las aceitunas, de las granadas y de las demás frutas a los levitas que estaban de servicio en Jerusalén. Durante 6 años seguidos reunía en especies un segundo diezmo, y cada año iba a distribuirlo en Jerusalén. Daba un tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros que viven en medio de Israel, y cada 3 años les hacía regalos. Con respecto a las comidas, obedecíamos los mandamientos de la ley de Moisés y las órdenes que nos había dado Débora, la madre de Ananiel, nuestro padre, porque mi padre había muerto y me había dejado huérfano. Cuando fui hombre, me casé con una mujer de mi familia y tuve un hijo de ella, al que puse el nombre de Tobías. Cuando se produjo el destierro a Asiria, fui llevado a Nínive. Todos mis hermanos y los de mi pueblo se servían la comida de los paganos, pero yo me guardé muy bien de comer el alimento de los paganos. Por eso, como yo era fiel a mi Dios, desde el fondo de mi corazón, el Altísimo me concedió que le simpatizara a Salmanásar, quien me hizo su hombre de negocios. Así fue como me trasladé a Media, donde administré sus negocios hasta su muerte. En esa ocasión deposité en casa de Gabael, hermano de Gabri, en Ragués de Media, varias bolsas que contenían 10 talentos de plata. Al morir Salmanásar, le sucedió en el trono su hijo Sennacherib. Se interrumpieron entonces las comunicaciones con Media y no pude volver más allá. En tiempo de Salmanásar, daba con frecuencia limosnas a mis hermanos de raza. Daba mi pan a los que tenían hambre y ropa a los que andaban desnudos. Cuando veía que los cadáveres de mis compatriotas eran lanzados por encima de las murallas de Nínive, yo los enterraba. También enterré a los que mandó matar Sennacherib, pues después del castigo que le infligió el Rey del Cielo por sus blasfemias, salió huyendo de Judea, y a su regreso mandó matar a un gran número de israelitas. Escondía sus cuerpos para sepultarlos, de tal modo que aunque Sennacherib los buscara, no los hallaba. Un habitante de Nínive le informó al rey que era yo quien los enterraba, y por eso debí ocultarme. Pero cuando supe que el rey estaba bien informado de lo que yo hacía, cuando vi que me buscaba para matarme, tuve miedo y huí. Todos mis bienes fueron confiscados por el tesoro real. Lo único que me quedó fue mi mujer Ana y mi hijo Tobías. Pero no habían transcurrido todavía 40 días, cuando los 2 hijos del rey lo asesinaron y luego salieron huyendo hacia los montes de Ararat. Le sucedió en el trono su hijo Asarjadón, quien encargó a Aljicar, hijo de mi hermano Anael, que llevara la contabilidad del reino y la dirección general de los negocios, pues Aljicar había sido el copero mayor bajo el reinado de Sennacherib, rey de Asiria. Además era el guardián del sello real, administrador y responsable de la contabilidad. Asarjadón lo mantuvo en sus funciones. Como era de mi familia, ya que era mi sobrino, Aljicar intercedió por mí y pude regresar a Nínive. Bajo el reinado de Asarjadón, volví pues a mi casa y me reuní con mi mujer Ana y con mi hijo Tobías, para la fiesta de Pentecostés. La fiesta de las semanas se hace una gran cena. Me recosté para comer, me acercaron la mesa con muchos platos. Dije entonces a mi hijo Tobías: Hijo mío, anda a ver si encuentras entre nuestros hermanos exiliados en Nínive a algún pobre que se acuerde de Dios con todo su corazón y tráemelo para que comparta conmigo esta comida.
Te esperaré, hijo, hasta que regreses. Salió Tobías en busca de un pobre entre nuestros hermanos, y al regresar dijo: Papá, acaban de asesinar a uno de nuestra raza. Lo estrangularon, lo dejaron tendido en la plaza del mercado y allí está todavía. Dejé mi comida sin tocarla siquiera. De un salto saqué al hombre de la plaza y lo dejé en una pieza esperando la puesta del sol para enterrarlo. Luego regresé, me lavé y comí mi pan en medio de lágrimas. Me acordé de las palabras del profeta Amós. Con respeto a Betel, sus fiestas se transformarán en luto y todos sus cantos en lamentaciones. Lloré, y cuando se entró el sol, fui a hacer un hoyo y lo enterré. Mis vecinos decían burlándose: ¿y todavía no tiene miedo? Ya tuvo que huir una vez, y de nuevo entierra a los muertos. Esa noche me di un baño, salí al patio y me recosté junto a la muralla del patio. Como hacía calor, tenía la cara destapada. No sabía que encima de mí en la muralla había pájaros. Los excrementos calientes cayeron sobre mis ojos y me produjeron unas manchas blancas. Fui a consultar a los médicos, pero mientras más medicinas me aplicaban, más crecían las manchas. Estuve 4 años sin ver. Todos mis hermanos estaban afligidos, pero durante los 2 años antes de la partida de Ajicar, él se preocupó de mí. Por ese entonces mi mujer encontró trabajo, hilaba la lana y recibía madejas para tejer. Cuando entregaba el encargo recibía su paga. Pues bien, el 7 del mes de Ditros terminó una pieza y se la entregó a los clientes. Estos le pagaron lo que le debían y le dieron además un cabrito para que se lo comiera. Cuando regresó a casa, el cabrito se puso a balar. Entonces llamé a mi mujer y le pregunté: ¿de dónde salió ese cabrito? ¿No ha sido tal vez robado? Ella me respondió: es un regalo que me han hecho fuera de mi paga. No quise creerle y le dije que se lo devolvería a sus dueños, porque me avergonzaba de ella. Entonces me respondió: ¿dónde están ahora tus limosnas y tus buenas obras? Todos saben lo que has ganado con esto. ¿Te gusta leer la Biblia?